Buenas noches, bienvenidos a Días Contados. El avistamiento de ovnis es frecuente y continuo y no puede ser explicado. No lo dice un aficionado al fenómeno ni un asiduo a las teorías conspirativas en Internet. Esta frase salió de la boca de un oficial de la Armada estadounidense respondiendo a las preguntas de un comité de inteligencia del Congreso de ese país. Fenómenos aéreos no identificados es el nombre oficial que se usa hoy y su aparición ha sido común desde el inicio de la década del 2000, dicen. Se trata de la primera audiencia de este tipo en 50 años. En plena Guerra Fría eran comunes las interpelaciones de los legisladores a los militares. ¿Y por qué pasa ahora? Porque apareció un reporte el año pasado que habla de 140 avistamientos de ovnis desde el año 2004. Es claro que muchos son objetos físicos que no tienen que ver con trucos de luz o sensores, porque explican que varias de las apariciones registradas se deben a restos de la industria aeroespacial, fenómenos atmosféricos o potenciales enemigos extranjeros, pero muchos otros simplemente no tienen explicación. Se informó también que ha habido 11 colisiones de estos objetos no identificados contra instalaciones militares, los que les lleva a afirmar que estos avistamientos son potencialmente peligrosos. Las autoridades trabajarán ahora en terminar con el estigma del fenómeno ovni y actuar con pragmatismo frente a esta amenaza. Si vieron la película No mires arriba, podrán entender el ánimo con que leemos la noticia. Con tanta cosa pasando en la superficie de la Tierra, habrá que armarse de valor y empezar, además, a mirar el cielo. Así empieza Días Contados. Contamos todo. Contamos con todos. Martes 17 de mayo, empezamos a cerrar el día con el análisis acá en Días Contados y en esta sección llamada Segundo Piso. Paula Walker, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Diego? Bien, Carola. ¿Qué tal? Oye, pucha, como si no fuera suficiente la cantidad de cosas que están pasando, no solamente a nivel local, a nivel global. Yo diría que en Chile estamos como con raspe, con vale otro, con doble, lo que sea, porque estamos como más cargados de intensidad que el mundo en general. Hoy día lo del metro en la mañana y le pedimos excusas a la gente que nos mira en regiones, pero fue bien impresionante. De hecho, así empezó el día para muchos viajeros de la línea 1 del metro, que de repente empezaron a sentir un ruido raro, algún tipo de desperfecto, humo, y luego una fiesta pirotécnica. Humo, llamas. Nada divertida. Y esa es la explicación. Había un trozo de madera, por alguna razón, en las vías, lo que generó este estallido eléctrico. ¿Te imaginas estar ahí? Es que es de terror. ¿De terror? Son de terror. Y ver a las personas corriendo, además como... A la hora, además, de mayor tránsito, por supuesto. Exacto. Entonces, obviamente, se produjo una aglomeración. Los argentinos en Infobae titulaban Pánico en el metro de Santiago y con el eventual efecto estampida. ¿Cómo se maneja una crisis de este tipo? Paula Walker, tú que estuviste en el segundo piso, tú también estuviste, Juan Diego, no sé si te tocó alguna emergencia de esta naturaleza que le tocan a los gobiernos. Esta vez le tocó al gobierno del presidente Boric. Lo conversamos en nuestra sección Segundo Piso. Porque todo tiene consecuencias políticas, uno podría pensar, Paula, ¿o no? Sí, todo tiene consecuencias políticas. Yo recuerdo que en el gobierno de la presidenta Bachelet hubo un desperfecto grande en el metro, fue como el 2014. Rápidamente lo que hubo fue, primero echarle la culpa al gobierno anterior. Espérate, que fue este apagón que duró horas y la gente caminaba por el troncal de la Alameda de Providencia. Claro, exacto, fue un apagón y la gente salió donde le tocó salir. Entonces, las personas se metían en una estación, salían en las 20 o 15 estaciones más adelante y esta era la rutina de todos los días. Y aquí lo que pasó es que de repente te quedaste en una estación que nunca te habías bajado, que no conocías, porque las personas van a trabajar, van rápido. Origen-destino. Por eso toman el metro. Y empezó a surgir un montón de gente que empezaron a deambular por la calle porque no sabían dónde estaba el norte, el sur, si había micro que les servía para su recorrido final. Entonces, a partir de eso, decidimos juntar en una cosa muy naif, probablemente, dijimos, genialidad, juntemos a la gente del metro, a la gente de
Ministerio de Transporte y de la Autoridad Metropolitana de Transporte, y juntémoslos para hacer unos afiches adentro del metro que le digan a la gente, usted está aquí y si va a salir en esta estación, estas son las micros que le sirven. ¿Y todo esto es la urgencia misma del...? O sea, la urgencia... ¿O a partir de esa experiencia? De la urgencia dijimos, bueno, vamos a tener que ordenar la información. Oh, sorpresa, pasaron cosas increíbles. Por ejemplo, se llevan mal. Porque como tienen la misma unidad, que es el transporte y no sé qué... Compiten. No colaboran, compiten. Es que a ti te toca, es que está en el metro, ¿por qué yo voy a hacer un esfuerzo? Compra huevos, deslindan responsabilidades. Pero estamos hablando de personas técnicas en 3 ministerios. Gente mayor, gente grande. Gente bien pagada. Gente grande. No solamente gente mayor, gente que debería tener un objetivo, que es lo que debiera pasar siempre en los gobiernos, que el objetivo es las personas. Claro. Tu objetivo no es si te compite la autoridad al lado. Tu objetivo es las personas. ¿Cómo hacemos que las personas puedan tener información como pasa en el metro de Nueva York, en el metro de Madrid, que tú siempre tienes un plano y sabes dónde dirigirte? Esa fue una parte. La segunda parte es que la presidenta habló del tema. Y me acuerdo, salió a hablar. Claro. Estaba en una actividad y habló del tema y fue por la política tradicional súper criticada, porque parecía que la presidenta no está para hablar si el metro funciona o no funciona. Eso decían los críticos. Pero otra gente sí encontraba importante que la presidenta pudiera decir cosas de la vida cotidiana de las personas. Sí, ahora yo creo, me pregunta, tú como especialista en comunicaciones, yo creo que meterse a hablar del metro, una persona que anda en autos oficiales, que no tiene relación con el metro, mi punto de vista es, señora, no se refiere a ese tema. Me parece que también es como... No sé, hipócrita, dices tú. No, pero más que hipócrita es qué posibilidades tiene ella de saber lo que estaba pasando y... Pero y si es la primera ciudadana de la nación, está bien informada, ¿no? Pero es la presidenta de la nación, no ciudadana. Sí, pues, pero se le dice el primer ciudadano de la nación al presidente. Sí, pero o sea, bueno. no dejas de ser ciudadano si eres presidente. Pero es demasiado, parece que estuviera tratando de cosechar algo al hablar de un tema que le molesta a la gente, pero en el cual ella no está participando hace mucho tiempo. Como un poco populista, dices tú. Lo que pasa es que... Un poquito populismo. Un poquitito. No, pero lo que pasa es que ahí lo que tienes que mirar siempre es, ¿solo es una declaración o después tú haces cosas? Para justamente evitar eso. Entonces, si tú solo haces declaraciones... ¿Y qué pasó? Ella hizo cosas que tenían que ver con mejorar esa experiencia. Que Bachelet fue el rostro del Transantiago. En Bachelet 1. Claro, entonces también ahí tiene ella tenía un elemento, cuento con el transporte. Entonces en ese punto, yo no sé si es bueno hablar del Transantiago o hablar del transporte público. Es que el metro como que está en otra dimensión, ¿o no? El metro es como que siempre ha estado más bien desacoplado del sistema de transporte, precisamente por lo bien que funciona versus el transporte de superficie, sobre todo a partir del 2007 con el tema del Transantiago. Y de hecho yo diría que el clímax de eso fue cuando se quema el metro y la verdad es que la ciudadanía lo resiente muchísimo. Lo otro que se hizo, Paula, fue que se empezaron o lo que se echó de menos en esa, me acuerdo perfecto, cuando el apagón en el metro fue tremendo para una ciudad como Santiago, los mensajes de emergencia, la advertencia por SMS, me acuerdo que eso también fue tema. Sí. A propósito de tus ovnis, con los que partiste el programa, lo que uno miraba es que eran como zombies, buscando un bus donde subirte. Entonces, yo siempre pienso que la política no puede estar solamente en las descripciones generales de la vida, sino que tiene que estar en la vida cotidiana de las personas. Y ese perilleo entre la vida grande y la vida pequeña, es decir, la vida cotidiana, y vamos a hablar de la desigualdad, la distribución. Cuando pasa eso, es cuando las personas se enojan mucho más con quienes los dirigen. Porque puedes tú no tomar el transporte, pero eres la presidenta, tienes ministro y tienes cosas que decir. Claro. Entonces, no es tan baladí. No, yo lo discutí mucho, pero no es tan baladí que un presidente entre en los temas cotidianos de las personas. A mí, este gobierno yo creo que es un gobierno que debería estar hablando del metro y que esa es la gran fortaleza que tiene como gobierno porque viene de la calle, viene gente joven que estuvo hasta hace poco tomando metro y tomando hasta hace poco micro. Tenía pase escolar. Claro, no, nunca tanto.
No, eso sería feo decirlo. Sería feo. No, o sea, tuvieron pase Son escolar, superjóvenes, pero yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de tu pase escolar? Pues los tengo todos guardados. ¿Tenéis guardado los pases escolares? Sí, ustedes no. Yo no, en mi no época guardo no nada. había pase escolar. ¿Y cómo? ¿Y qué Ay, había? cómo no. ¿Solo con el uniforme podía subir a la micro? No, lo que pasa es que iba en auto. Claro, iba con chofer. Él iba en auto. Pero ¿te tocó alguna crisis en el gobierno de Piñera? Ese muy muchas, breve sí, periodo que estuviste en los pasillos del Pequeño, poder. Que casi no aparece pequeño. ni en transparencia. El asesor imaginario. Claro, el asesor imaginario. Sí, me tocaron muchos, pero no quiero ¿No te recordar. acuerdas de ninguno? Sí, me acuerdo. Ya, pero terrible. ¿por qué no quieres No, hablar? pero ahí- Porque no, eso no no hablar. Yo de las crisis. Sí. Por eso, porque tú tuviste más crisis, pero yo era una persona irrelevante. todos Yo era una los persona gobiernos irrelevante. No, me tocaron muchísimas crisis. ¿Te tocaron muchísimas? Sí. Una. Ya bueno, de una, porque el casting No, al aire no de las aguanta más tanto. notables, así me tocó cuando fue lo del. ¿Cómo se llama? Lo de el censo. El la mejor censo de media la historia. esa. Bueno, es que esa es buena crisis. El mejor censo de la historia. Esa fue una Que me crisis. tocó ver no a- fue tuya a la Pi- frase, ¿no es cierto? No. Del mejor censo A de la Piñera, me tocó ver a Piñera completamente enojado. ¿De quién fue la frase el mejor censo de la historia, por favor? No, ese fue Longueira. ¿Longueira? Longueira fue el que dice, ¿Y Longueira ¿no? era ministro, Ministro de de Economía? Economía. El mejor censo. Y Piñera estaba muy enojado. Muy enojado, indignado. No De podía que creer lo que tenía había toda la pasado razón. y cómo se llama. Me acuerdo que el personaje a cargo de ese censo fue vilipendiado de manera dura. Oye, sí, ¿cómo se llamaba ese señor? Se llamaba La B. La B, sí, todo mal. Oye, bueno, en cosas que se frustran, otra de las noticias que yo diría que pasó bajo el radar, porque tuvo lugar ayer, fue la primera sesión de la Comisión Parlamentaria para revisar la acusación constitucional contra el ex canciller Andrea Alamán, que salió, hay que decirlo, entre gallo y medianoche del cargo, en plena crisis migratoria, O sea, al final del gobierno pasado. Salió no está en España. Estando en España salió. Así, como directo, Claro, cayó no estaba. en un cargo en Claro. España, de manera... Ya. Y hay parlamentarios que llevaron adelante esto que consideran la persecución de la responsabilidad política, que como sabemos, después de que las autoridades dejan el cargo, hay hasta 6 meses para presentar acusaciones constitucionales. Pero fue bien modesta la puesta en escena, porque había una ¿no? serie de alcaldes que estaban invitados Y en su solo condición de jefes edilicios de zonas fronterizas en medio de la crisis migratoria. ¿Qué pasó con los invitados? Vean. Quiero partir diciendo que es primera vez que me citan a una reunión de esta naturaleza, no sé ni cómo calificarla, y no sé de qué se trata. Sé que hay el tema de la acusación constitucional contra el señor Alamán, ex ministro de Estado, leí la acusación, ¿no? Pero no sé qué tengo que hacer acá o decir acá. Alcalde, si no tiene nada que decir, yo lo excuso, le pedimos la excusa porque no le hayan comunicado quienes ofrecieron su testimonio y de verdad lo dejamos liberado para que vuelva a sus ocupaciones, no se preocupe, le agradezco mucho su comparecencia. Sí, lo que pasa es que a mí me llegó la citación, pero no sé Sí, no. qué, Parece que si me hay van a una preguntar algo. Era como esos concursos de Don Francisco, que era de usted quien le dijo que viniera, pero aquí al revés. ¿A usted quién le dijo que se parecía al Claro, artista? a Camilo VI. Sí, claro, tal cual. Y pero bien insólito, ¿no? Sí, ahí hay una llamada de atención. Hay que recordar quiénes pusieron la acusación. En ¿Quiénes contra pusieron la acusación contra Alamán? Pamela Giles, Gaspar Rivas. No son personajes muy destacados del trabajo legislativo, pero si pones la acusación, al menos está presente y preocúpate de que la acusación se tramite de la manera correcta y con las personas y recursos necesarios, ¿no? Hay también muchos militantes del Partido de la Gente que participaron en esta acusación, pero Pamela Giles y Gaspar Rivas son las personas que más Que la destacan de la impulsaron. lista. Claro, porque se necesitan 10 El- o 12 firmas de parlamentarios para presentar una acusación constitucional. 10, gracias. O sea, una tarea bastante... Y en algún momento la acusación constitucional tenía un peso político y jurídico bien impresionante y se ha ido, no sé si están de acuerdo, como devaluando en la medida que se han ido presentando acusaciones constitucionales. Estábamos revisando que en el gobierno anterior Sí, en el periodo 16. anterior hubo 16. Solo una de ellas prosperó cuando, de hecho, Andrés Chadwick se aprueba la acusación constitucional en su contra y como que vino a reemplazar la interpelación parlamentaria, que es una herramienta que es mucho menos disruptiva, porque no es un juicio político y que te permite también conocer la opinión del contrario. Y la actual oposición tampoco ha descartado presentar acusaciones constitucionales, por ejemplo, contra Isquia Siches. ¿Cómo ves la herramienta acusación constitucional, sobre todo después de este episodio, Pablo? O sea, yo en general creo que las herramientas que dispone la legislación están ahí para ser usadas. O sea, eso es lo primero. Esto no es un conejo que sale
del sombrero, sino que en general tú puedes usar eso, puedes interpelar a una autoridad y puedes acusarla constitucionalmente porque la ley lo permite. Lo que pasa es que yo, como en todas las cosas de la vida, hay que tener criterio. Y más bien yo me pregunto si va a prosperar la alianza política entre Pamela Giles y el Partido por la Gente. El Partido por la Gente, para que las personas que nos escuchan, es un partido nuevo que entró ahora como en esta pasada y que todo el mundo anda disputándose de quién va a ser amigo el Partido de la Gente. Que es el partido de Parisi. Que es el partido que nace al alero de Parisi. Entonces Pamela Giles los tomó, los juntó y dijo, vamos contra Alaman. Digamos que Alaman también hace un movimiento que no es muy estético. Feíto. Es malo el movimiento. Si tú eres canciller y terminas haciendo gestiones para conseguirte un trabajo, para irte del país, además. No, y siendo canciller está en España asumiendo el cargo. Tal cual. Eso es lo más impresentable. En los días libres, las vacaciones, con una crisis migratoria en el verano. Pero además porque esas son las cosas que terminan cabreando a la gente, porque a todos nos cuesta encontrar trabajo cuando sales del gobierno. Salir de un gobierno... Pero él es un hombre precavido. Pero además, o sea, un hombre precavido, ¿no? Yo creo que... ¿Te fijáis? Entonces, porque es verdad que cuesta reinventarse cuando has participado en los gobiernos, que has como marcado, te cuesta. Pero usar tu cargo para tener un trabajo... es súper feo. Yo lo que encuentro peligroso, no sé cómo lo ves tú, Juan Diego, es que si empiezas a abusar de la acusación constitucional como herramienta, como arma arrojadiza en la política, después se te puede volver en contra. Como esta. Fue muy comentada, obviamente que fue noticia, toda la acusación constitucional contra el expresidente Sebastián Piñera, en que Jaime Naranjo tuvo que hablar, ¿cuántas horas habló? Como 16. Como esperando que Giorgio Jackson y llegó Giorgio Jackson con un brownie. Sí. Giorgio Jackson, que hoy día es secretario general de la presidencia. Porque Giorgio Jackson estaba con cuarentena. No, muy mala suerte. No, increíble las cosas como se va construyendo la historia, francamente. Bueno, y ahí renació Naranjo, que no sabíamos que seguía en el Parlamento. Sí. Gran bozarrón, Jaime Naranjo. Gran bozarrón demostró ser. ¿Tú cómo lo ves? ¿Se gasta la acusación constitucional? No, la acusación constitucional está muy gastada y ahora tiene un punto a favor la actual administración, que es el hecho de que la derecha salga a acusar ahora constitucionalmente ya es chacota. O sea, puede ser visto como, mira, ustedes que se quejaron tanto que lo acusamos constitucionalmente. Y a su vez el Partido Comunista, que fue el que más impulsó estas acusaciones, Piñera fue acusado 2 veces constitucionalmente. 2 veces, un presidente de la República. Una por el estallido y la otra por lo de Dominga. Que claro, ese fue el argumento de la última. Tuvo Piñera Felipe Guevara, que era intendente, tuvo esta jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el caso Ámbar, tuvo Mañalich, tuvo Víctor Pérez, que en ese momento era ministro de Interior, estuvo Raúl Figueroa, ministro de Educación. La verdad que casi varios ministros cayeron en las redes de la acusación constitucional. Yo creo que es una muy buen instrumento a utilizar. Yo creo, entiendo, o sea, me gusta el hecho de dar cuentas y de ser interpelado y responder frente a preguntas difíciles. Pero para eso está la interpelación. Acuérdate que la hace en juicio político, tiene que haber mérito jurídico para... Pero ¿tú tienes alguna duda que la derecha no va a usar ambos instrumentos en el gobierno del presidente Boric? Veremos. De todas maneras. Si ya anunciaron una. Estoy segura que lo van a hacer. Porque son instrumentos que están ahí, ¿no? O sea, no es que, yo insisto, que son parte de la legislación, tú los puedes usar. Y ahí está el criterio político al final. Y los tiempos cambian. Acusar constitucionalmente hace 10 años atrás tenía un sentido. Hoy día, ahora se ha desvirtuado un poco el valor en términos, porque cuando tú tienes 16 acusaciones ya no las ves, antes uno las veía. Sí, pues antes las veía. Era como un tema, prender la tele y ver, o escucharla por radio, o tratar de ver qué salió. Ya al final perdieron su peso en ese sentido. Yo creo que no ganó, o sea, no ganó como instrumento, no se fortificó, sino al contrario, no se fortaleció. Que no es tan fácil ganar una acusación constitucional precisamente por las exigencias jurídicas que tiene, y hay que ver ahora con el nuevo Senado, si se aprueba la nueva Constitución, con la Cámara de las Regiones, que también va a estar facultada para ejercer, digamos, como actualmente el Senado en las acusaciones constitucionales. A mí me tocó, un detalle, ¿qué va a pasar? Que a mí me tocó la acusación constitucional contra Harald Beyer, que yo considero uno de los mejores ministros de Educación. En el gobierno de Piñera hubo una acusación contra Harald Beyer, que era ministro de Educación. Y él, sin lugar a duda, es del tipo más sencillo y más probo que he conocido en mi vida. De verdad, es un tipo al que yo admiro mucho y tengo mucho respeto, porque es de una sencillez,
Bueno, pero él fue acusado constitucionalmente y él perdió la acusación constitucional. Sí, que siempre se dijo que había sido la venganza por la acusación contra Yasna Proboste. Exacto, pero bueno, y ahí yo creo que ahí se chingó, como dicen los mexicanos, las acusaciones. Como de ahí en adelante empezó a ser un instrumento político más que una verdadera pasada de cuenta o una solicitud de saldar, de hacer claro, cuenta. de dar cuenta. Oye, nosotros tenemos una sección, ustedes ya saben si se han ido aficionando a este programa que se llama la Asesoría Express, pero no estábamos muy de acuerdo en si tenemos que hacer una asesoría, una anti-asesoría o dejar asesorarnos por el personaje que tenemos hoy día en carpeta. Veamos. Avanza la semana, pasan cosas y Guillermo Tellier y su protagonismo es una cuestión francamente digna de analizar. Ayer partió el día con unas declaraciones en Radio Nuevo Mundo a propósito del asalto a la ministra de Defensa Maya Fernández en su casa, donde también habló de los presos políticos. Escuchemos la primera parte. No tenemos los antecedentes, pero nos causa sospecha la simultaneidad a las personas, además a las que se atacó, una ministra de Defensa nada menos, un conductor del presidente, que se les trate de la manera como se le trató a él, como que está dentro de una campaña que seguramente está orientada al fracaso del plebiscito, más que nada, que es el trasfondo de todo esto. Ya, el presidente del Partido Comunista cree que puede haber algo concertado en esto, en el contexto de una campaña destinada a hacer fracasar el plebiscito y que gane el rechazo, y cita los casos de Maya Fernández y de la escolta del presidente que fue baleado. El oficial de Carabineros también dijo, a propósito de las declaraciones de Janet Vega en ese mismo punto de prensa, que él consideraba que sí había prisioneros políticos. La jornada de ayer continuó con la negociación por el estado intermedio, no estado intermedio, estado de excepción, y como lo vimos en la noche a Guillermo Tellier detrás de la ministra del Interior junto al resto del gabinete, entre los dirigentes de la coalición oficialista. Veamos. Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío, en la región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios. ¿Cómo definimos el talante político de Guillermo Tellier, Paula Wolper? Déjame partir diciendo que, ya que lo hemos comentado en la semana muchas veces, me parece muy bien lo que hizo el gobierno ayer. Ya. Me parece muy bien que haya declarado estado de excepción, con todos los costos que significa para el gobierno. O sea, es un gobierno que una vez que llega a gobernar, ellos podrían haber hecho dos cosas: haber seguido en una lógica como de persisto en mi idea anterior, o cambio porque estoy gobernando y hago las cosas que tienen que ver con derechos básicos como la seguridad. Así que eso es lo primero. Y en el caso de Guillermo, a mí me parece que... el compañero Guillermo, como dice. No, es que a mí me parece que Guillermo Tellier es un hombre súper preparado, eso es lo primero. Creo que es un hombre que ha sido capaz de darle una conducción al Partido Comunista. Yo voy a hablar desde lo que vi, es decir, desde el gobierno de la nueva mayoría. Ellos como integrantes de ese pacto político fueron muy leales con la presidenta. Son personas que trabajaron muy codo a codo con el resto de los compañeros y compañeras del gobierno. Y cuando él problematiza lo de la ministra Maya Fernández y el escolta presidencial, lo hace desde su matriz política y también desde su vivencia. No nos olvidemos que el Partido Comunista en la dictadura tuvo al menos 500 personas muertas o desaparecidas. Tremendo. En plena dictadura. Arrasado. Por lo tanto, si a una persona que permanece y que es un cuadro político de la importancia de Guillermo, le hablan de que hay maniobras para desestabilizar un gobierno democrático, no le están hablando de algo que él no conozca. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando nosotros pensamos en estas declaraciones, hacemos un poquito de historia y más bien él tiene antecedentes para sospechar.
Después que eso sea cierto o no, supongo que se investigará con mucho rigor lo que pasó con la ministra de Defensa, por razones obvias. Tal vez tiene razón, tal vez no tiene razón, pero antecedentes biográficos. Piensen que hasta hasta el gobierno pasado supimos de espionajes contra periodistas que venían del ejército. Sí, es decir, hay acciones que hacen decir, si uno quiere ser mínimamente conectado con el mundo, bueno, espionaje, o sea, pueden haber cosas. Yo no estoy diciendo que sea cierto. Entiendo. Lo que digo es que tiene bases para poder desconfiar. Yo no te voy a seguir en tu comentario. Yo creo que las teorías conspirativas hacen mucho daño. Creo que, y hay gente que le gusta, puede tener este líder Guillermo, como dices tú, puede tener sus elementos para decir que aquí hay un sospechoso, hay algo raro en el secuestro del guardia, del guardaespaldas del presidente, y luego era el asalto a la casa de Maya Fernández, ministra de Defensa. No, yo creo que no colaboran en el ambiente enrarecido que hay ahora, esencialmente con el tema de la seguridad. Hablar de ese tipo de especular sobre eso, no creo que contribuya, porque creo que realmente el tema de la seguridad está muy delicado. Entonces, si además le agregamos que puede haber aquí pero ojalá, espero equivocarme en términos de que no sea verdad que sea... Que haya una especie de... Pero que haya una conspiración en torno al rechazo, y que aquí está operando para que el rechazo gane, y que esto es el asalto a la ministra es una manera de impulsar. Hay un derrotero que ha seguido al Partido Comunista desde el inicio del gobierno del presidente Boric. Uno tiene mucho que ver con el factor Daniel Jadwe, que va como por la libre haciendo comentarios críticos. En otras cosas, igual se ha alineado un poco Daniel Jadwe. Le pega por lo menos, sus tunazos pero le ha dado muy firme al gobierno de Gabriel Boric, donde está la vocera Camila Vallejo, por ejemplo, que insiste en decir que yo soy una ministra del gobierno y la militancia, digamos, queda como en un segundo plano, eso es lo que da a entender. Y Guillermo Tellier de alguna manera ha tomado palco, ¿no es verdad? No ha sancionado públicamente las cosas que dice Jadwe, y en ese sentido da cuenta que como administrador del partido quizás le sirve que este liderazgo se construya, pensando eventualmente en una próxima elección, o como expresión de lo que muchas veces la base comunista puede pensar respecto de este gobierno, pero a la hora de los que hubo, en buen chileno, se come el sapo y se pone detrás de la foto cuando se anuncia que van a estar los militares, después de que el Partido Comunista ha sido el más insistente en que los militares no pueden controlar el orden público en la Araucanía. A mí esa foto es lo más relevante, yo creo que es Guillermo Tellier. Sí, o sea, lejos. A Guillermo Tellier lo agarraron y lo pusieron. No. O sea, no lo pusieron, claro, que voy el presidente del Partido Comunista chileno pero no lo agarra y lo pone. ¿Y sabes quién es otro? Contra su voluntad. Pero se busca al personaje y se le pide que esté en la foto. Bueno, pero él también tiene la capacidad de decir... Sí, pero él puede decir, yo no voy a estar en esta foto. Claro, pero yo entiendo que es relevante estar. Y eso es lo más juicioso en pero ese ahí sentido. hay un juego doble que a mí me parece que el Partido Comunista está haciendo. Algunos otros, por mucho menos, hacen pataleta y no aparecen en la foto. O sea, la presidenta del PPD que hace pataleta porque no le nombran jefes de gabinete o sereno. Y no participa del comité político. Sí, pero ahí, entre la mañana, en donde él dice que si hay presos políticos, en la mañana que hable la teoría de esta conspirativa, y después en la noche que aparece en la foto, hay un juego político. Hay un juego político que es que el PC está contigo, estamos en la calle, pero también estamos con el gobierno. Entonces, en la mañana puede estar en la calle, en la noche puede estar con el gobierno, y con eso se va a jugar, yo creo, y en eso ya podemos ver podemos ver que hay un modelo que está funcionando, que es esta mezcla entre estar en la calle y estar contigo. Bueno, ese tema... Y estar con el gobierno. Y en eso yo creo que va a ser interesante ver cómo evoluciona, porque al parecer ellos no van a abandonar la calle y no van a ser nunca autoridad. Lo que pasa es que... van a estar sosteniendo. No, pero es que es muy relevante lo que dice Juan Diego, porque yo creo que es, y de hecho lo podemos hablar con nuestro invitado. Viene Camilo Escalona, con nuestro invitado vamos a estar de hoy. Conversando con Camilo Escalona. Es, cuando tú entras a los gobiernos, se te vacía la cantidad de personas que trabajan en el territorio. Entonces, los gobiernos que se institucionalizan, efectivamente dejan los territorios medio vacíos, porque tú echas manos de la persona que están en los gobiernos para ayudarte a hacer gobierno. Entonces, cuando él hace este doble juego, supongo, yo no tengo idea en realidad, porque no he hablado con el presidente del Partido Comunista, pero yo me imagino que está cuidando justamente eso, es decir, la conexión
con las bases. Y las bases son movimientos sociales, son probablemente, bueno, ¿para qué hablar de la CUT? Trabajadores, profesores, juntas de vecinos. Entonces, tienes que tener siempre un globo sonda un poco para escuchar también lo que está pasando en el territorio. Claro. Pero es verdad que yo creo que ellos se mueven. Están jugando a las dos bandas. Sí, se mueven ahí. Tenemos que cerrar este bloque, pero tenemos mucho tiempo más para conversar. Solamente hay que decir que la argumentación del Partido Comunista para apoyar al gobierno en el decreto del estado de excepción es que esto va acompañado de este otro paquete de medidas como compras de terreno, como inversión en, qué sé yo, mejoras sociales y que para eso se necesita tener las carreteras despejadas. Restitución de tierra. El senador Daniel Núñez habló diciendo no estoy contento, pero desde el punto de vista pragmático. Pero todos muy disciplinados. Sí, creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, pero exactamente, ese orden el gobierno tiene que estar bastante aliviado de haberlo podido conseguir con el respaldo del PC. Vamos a ir a la pausa, al regreso conversamos con Camilo Escalona, que vuelve a la primera línea de la política, pero antes Juan tiene algo que decir. De regreso en Días Contados ya con nuestro invitado, ex senador, fue diputado también, presidente del Partido Socialista y quizás nuevamente presidente del Partido Socialista. Camilo Escalona, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, hoy día es un día especial para usted porque de alguna manera marca su regreso a la primera línea del debate político después de los resultados de la elección del Comité Central del PC. Efectivamente, porque Vía X me ha invitado casi inmediatamente después de una invitación que tuve en el 13 hace poco rato. Estuvo en Matinal. Claro. En Matinal. O sea, en el mismísimo Matinal. Conversando ahí de la actualidad, sí, de la agenda de seguridad. Sí. ¿Y esto después de cuánto tiempo? Muchos años que no participaba. Porque usted lo último que hizo, Camilo, participó en una elección de senador. Y perdí. Y perdió, y eso fue el 2000... Perdí dos veces. Perdí el 2013 y el 2017. Y el 2017. Y eso en política es muy duro. Y desde el punto de vista práctico uno queda al lado. Queda relegado. Claro, queda en la galería mirando, con ganas de jugar, pero no puede. Y no pudiendo jugar. Y mire la cantidad de cosas que pasaron en ese periodo que usted estuvo en la galería. Algunos en la red dicen salió el sarcófago. La verdad es que ni siquiera me molesta que digan eso, porque algo de verdad tiene esa frase. Ya, ¿qué le pasa con que las generaciones más jóvenes lo identifiquen usted como con una cosa de la vieja política, el que en algún momento habló de fumar opio por hacer un cambio en la Constitución? No, es que esa es la imprecisión grave. Es que siempre lo corrige. Ya, tenemos por ahí la declaración para que no porque el opio yo lo puse respecto de la Asamblea Constituyente, no respecto de la nueva Constitución. No fumemos opio, no generemos una falsa expectativa ante una nueva Constitución, no generemos sueños que no se pueden cumplir. Yo soy de las personas que les gusta hacer demagogia. La respuesta es, ¿qué opina usted de que se va a convocar una nueva asamblea constituyente? Este en el gobierno Piñera primero, en el gobierno Piñera 1. Y yo era escéptico de que la iba a convocar, como efectivamente ocurrió. Y yo con el senador Saldívar presentamos una propuesta para avanzar hacia una nueva constitución, que no resultó en ese tiempo. Ya, entonces esa frase le pesa y usted dice... Fue una frase desafortunada, pero la crítica es inexacta. Ok. Ya, y estando ahí en la galería, volvamos a esa imagen, sucede el estallido y sucede la toma de poder de una generación que en apenas 10 años pasó de estar en la calle en el liderazgo estudiantil a estar ejerciendo los cargos de la mayor importancia en la República. ¿Cómo ve al gobierno del presidente Boric? A mí me parece bien que haya una nueva generación dirigiendo el Estado. Eso no me parece bien, eso yo lo aplaudo. Lo encuentro un acierto de esta sociedad, por así decir. Lo que no puede ser excluyente de las otras. Ese es, por así decir, el punto que yo hago en relación a la crítica que recibimos del Frente Amplio. O sea, a mí me parece muy bien que Boric tenga 36 años, eso no me acompleja nada. Aplaudo que su gabinete sea en lo esencial sub 40, aunque tiene algunas incrustaciones que son sub 80, por así decir, pero son pocas. Incrustaciones sub 80. Claro, pero un gabinete esencialmente sub 40. O sea, el cerebro del gobierno es la generación menor de 40 años. Y eso para Chile está bien. Ya, ¿y cómo ha visto al gobierno en estos 50 días? Lo que no es excluyente que otros podamos colaborar. Sí, más de 50, ya llevamos más de 2 meses. Le entiendo el punto, entiendo el punto. ¿Y usted cree que ellos fueron un poquito sectarios en ese sentido al principio? ¿Huedaístas, no, el presidente no fue sectario de la conformación de su gabinete porque
invitó a fuerzas que no lo habíamos apoyado desde el comienzo, como los socialistas. No, me refiero antes de llegar al gobierno en la crítica política cuando eran parlamentarios, digamos, y en la jubilación de la vieja política y los 30 años. Sí, eso fue una desfiguración de los hechos. O sea, tenemos una diferencia respecto de los 30 años. En eso tenemos una diferencia. Yo valoro los 30 años porque significaron el retorno de la democracia y el reemplazo de la dictadura. Yo lo valoro. Yo entiendo que un sector muy significativo de la intelectualidad de esta nueva generación eso lo desprecia. En eso tenemos un punto de vista distinto. Pero bueno, somos diversos. Y sin embargo, no podemos pensar igual. Y sin embargo hay dos coaliciones ahora en el gobierno, claro. Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. Es un invento chileno nuevo. ¿Funca o no funca ese invento chileno nuevo, Camilo? Tiene dificultades, tiene tensiones que hay que resolver. No creando una sola coalición, yo creo que eso sería simplemente un hecho administrativo, que en vez de dos se genere uno para generar una imagen política, no. Lo que hay que resolver son las diferencias que hay, el enfoque respecto a la tarea de gobernar, el respaldo al presidente, ¿no? Yo lo comparo, aunque a él no le va a gustar seguramente, al presidente Boris con la primera etapa del presidente Elwin. Son figuras históricas completamente diferentes, pero para los efectos yo digo lo siguiente. Al presidente Elwin nosotros lo apoyamos de manera irrestricta. Irrestricta. El apoyo al presidente tiene que ser irrestricto. No puede haber regateo, porque él tiene que tener la capacidad de sentirse en condiciones de tomar decisiones. ¿Y ha habido regateo ahora desde el socialismo democrático? No, pero dentro de la coalición sí. ¿Quién ha regateado? ¿El Partido Comunista? Dentro de su propia coalición sí. ¿Cómo ve al PC? Yo lo veo con errático. A veces apoya y otras veces no apoya. Lo veo zigzagueante, ¿no? El PC tiene que tomar una decisión definitiva. O se pone o no se pone, porque uno no puede ser de gobierno 3/4 partes, 2/3 o la mitad. Uno es de gobierno o no es de gobierno. Eso mismo yo le digo a los compañeros socialistas. Ese fue un debate en nuestras recientes elecciones internas. Y no habrá resentido eso Michelle Bachelet, imagínense en el gobierno de la nueva mayoría con la cantidad. Yo entiendo que ser gobierno es ser gobierno completamente. Por ejemplo, a mi señora íbamos saliendo del departamento donde nosotros vivimos y sale la vecina y nos dice, vecino, me cambio y le deseo que le vaya muy bien en el gobierno. O sea, entiende ella, la vecina, que nosotros estamos en el gobierno, no estamos ni a media, ni la cuarta parte, ni nada. Somos del gobierno. Eso tiene que quedar claro, eso se tiene que resolver. ¿Qué le parece las figuras de la ministra Isquia Siches? Me parece que ella cometió un error de entrada que le está costando caro. Pero es una figura promisoria, yo creo, en la política chilena. ¿Usted cree que lo va a remontar o en algún momento va a haber que reconocer que es mejor cambiarla? Toda persona puede remontar las dificultades, toda persona. Y en política eso ocurre a veces con errores más graves. ¿Y en el Ministerio del Interior hay tiempo para reconstruir? En el Ministerio... ¿Con todas las urgencias que tenemos? En el Ministerio del Interior actual no, es difícil. Porque están mezclados dos ministerios que son diferentes, en mi opinión, que hace rato se debieron haber cambiado. De hecho, Insur se lo propuso en el gobierno del agua hace como 15 años y nadie le hizo caso. La gestión política y la seguridad pública. Separar interior de seguridad. Ya. Pero usted cree... No se puede ser dirigente político y al mismo tiempo andar detrás de los malulos, ¿no? Claro, eso ser es muy el sheriff. no. ¿Y usted cree que Isquia Siches va a poder remontar y empoderarse en el cargo? Yo creo que para el gobierno sería bueno. Es mejor para el gobierno que ella se recupere. Que dejarla. Que ella siga. Darle ese espacio. Darle el lógico. El gobierno necesita tiempo. ¿Y qué pasa y el presidente tiene un núcleo de colaboradores y hay que dejarlo que gobierne con la gente que él decidió. Que se expresen. ¿Y qué pasa con una ministra como Janet Vega, que es una mujer del PPD, que viene del mundo concertacionista y que tiene estas opiniones que son disonantes con el discurso oficial del gobierno en materia del estado de excepción, de los presos políticos, en fin? Yo creo que metió la pata, claramente. Metió la pata. Esto demuestra de que no por la edad no significa que uno es hábil o inhábil en política, ¿no? Un joven puede ser muy hábil y un antiguo dirigente político puede ser un torpe. Y yo creo que esas declaraciones nada ayudan, porque son además incorrectas en su esencia. No es que signifiquen una diferencia política, sino que son en su esencia incorrectas. Los estados de excepción en Chile no han significado, en democracia estoy hablando, no estoy hablando de la dictadura. Los asesinatos de comuneros mapuches fueron sin estado de excepción, ¿no? El de Catrileo, el de Catrillanca,
¿no? Fue la policía simplemente, fue la brutalidad policial la que cometió los asesinatos, no los estados de excepción contra la extrema violencia. Entonces, ¿por qué asocia un hecho que no es tal? Claro, en declaraciones a la revista Ya, ella dice que un estado de excepción puede costar muertos. Muertes y violencia. Muerte y violencia. Y resulta que los asesinatos comuneros mapuches no fueron con estado de excepción. Es verdad. Y además, estas declaraciones las hace a la revista Ya del Mercurio antes de aparecer anoche en la imagen oficial del gobierno anunciando que se iba a imponer el estado de excepción constitucional. Hay que recordar el viejo dicho de que por la boca muere el pez, en política es así. Bueno, usted me recordó una frase desafortunada mía, mire todo lo que me ha pesado. Que le ha costado. Bueno, quisiera que habláramos un poco del Partido Socialista. Fue la elección el fin de semana, con poca participación, entiendo, con un cuarto del padrón, lo cual es una especie de condición para todas las elecciones de los partidos políticos. Hay algo que está pasando. Y usted está entre las 3 primeras mayorías, la que es indiscutida es la primera mayoría de Paulina Bodanovich. El Tribunal Supremo no ha dado los datos todavía. Tribunal Supremo, tiene razón, así que lo indiscutido no se puede decir. Pero Paulina Bodanovich, usted y Alfonso de Urresti, el senador, están entre las 3 primeras mayorías. ¿A usted le interesa? Porque podría ser vicepresidente, estar en la directiva de todas maneras, algo que se tiene que definir más adelante, pero ¿le gustaría presidir el partido? Claro, porque la competencia política principal fue entre Camilo Escalona y Alfonso de Urresti. Esa fue la competencia política principal. Y yo la gané ampliamente. ¿Y si se confirma que Paulina Bodanovich tuvo la mayor votación? Perdóneme una precisión. Sí, a ver. Bien importante. Porque en el Partido Socialista hay doble voto. El voto es paritario. Se vota por un candidato de sexo masculino y un candidato de sexo femenino. Entonces, no hubo la misma competencia en el voto de sexo femenino. No hubo esta competencia. La competencia política de medición de las opiniones fue en el voto masculino entre Urresti y yo. Ahí estuvo la competencia, dice usted. No, ese fue el punto en que se trabó el litigio. Ahí estuvo la discusión, la que usted me acaba de preguntar. Porque las intervenciones de Urresti condicionaban el apoyo de los socialistas al gobierno. Y mi punto de vista no. Mi punto de vista fue el que ganó. Podríamos decir, Camilo Escalona, apoyo irrestricto al gobierno de Boric, Alfonso de Urresti, un apoyo condicionado al gobierno de Boric. Ese fue el debate de fondo. ¿Y usted cree que lo que necesita el país ahora es un partido socialista que apoye irrestrictamente al gobierno del presidente Boric? Que lo apoye irrestrictamente y que entregue la experiencia que tiene. Yo quiero preguntarle, Camilo, antes de que nos vayamos al mesón con Juan Diego y la Paula, ¿cuánto se desprestigió el Partido Socialista con el episodio de la narcopolítica y la situación de la comuna de San Ramón, cosa que pasó cuando usted estaba en lo que ha definido la galería y estaba en la presidencia del partido Álvaro Elizalde? Para el Partido Socialista fue tremendo eso. Fue una hecatombe, yo creo. Respecto de mi responsabilidad, yo al día siguiente de conocido el reportaje televisivo solicité la expulsión de Miguel Ángel Aguilera públicamente. Que está preso en este momento. Que está preso en este momento. Porque aquí todos tenemos que asumir una responsabilidad. Nadie se puede lavar las manos, ¿no? Y eso se rescata poco, porque el Tribunal Supremo está obligado por la ley a hacer un procedimiento. Citó a declarar a Miguel Ángel Aguilera. Sus declaraciones no resolvieron el problema de fondo y en consecuencia lo expulsó. Se demoró aproximadamente 15 días en expulsarlo. Pero en el correr del tiempo, muchos artículos y reportajes no señalan esta parte de que el Partido Socialista lo expulsó lo más rápidamente que podía expulsarlo. Le quería preguntar, ¿tiene la certeza la ciudadanía de que la influencia de la narcopolítica, para llamarle directamente así, del crimen organizado, ya no existe en otros puntos del país, en otros municipios del país, con el Partido Socialista? Incluido San Ramón, porque el Partido Socialista es algo que tampoco la opinión pública conoce. Golpeó puerta por puerta la casa de los militantes, nombró una comisión de militantes, de 3 militantes, en plena pandemia, con el padrón que había. ¿Ya? Y fueron casa por casa y le dijeron, ¿usted es socialista? No, yo no soy socialista, me inscribí solo porque Aguilera me pidió que me inscribiera para votar por él. Entonces fírmenos por favor la renuncia. Y depuraron, pero eso lo hicieron en San Ramón. ¿Tenemos la certeza de que no pasa en otros lugares? No tengo la absoluta certeza de que no pasa en otros lugares. En el caso del Partido Socialista. No tiene la certeza. En el caso del Partido Socialista yo tengo la absoluta certeza que no ocurre. Tiene la absoluta certeza, perfecto. Ya, eso es importante de cara a la constitución de la próxima directiva, que fue un tema que golpeó mucho al partido. No, al Partido Socialista lo extenuó. Lo invito, Camilo, a que vayamos a la mesa porque Muchas con gracias. nuevos bríos y ya sin extenuación habría que hacerle frente a la nueva etapa. Sí.
Y aquí está Paula Walker con Diego Montalva para iniciar la conversación. Las sillas se ven un poquito atemorizantes, pero son muy cómodas y muy lindas además. Eso es lo más importante. Sostienen. Paula Walker, ¿quieres partir? Bueno, buenas noches, Camilo. Muchas gracias por acompañarnos. Yo quería preguntarle, ¿qué tipo de gobierno ve usted que es el gobierno del presidente Gabriel Boric? Se ha dicho que podría ser un gobierno de transición por el momento político que vive el país. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que el gobierno... ¿O lo ve como un gobierno reformista, con eso, esa duplicidad de cosas? Esa última definición me gustó más. Yo lo definiría como un gobierno que debe llevar adelante un proceso de cambios. Un proceso de cambios que algunos son reformas estructurales, otros no entran necesariamente en el ámbito de las reformas estructurales, pero dicen relación con los hábitos de hacer política, ¿no? La lucha contra la corrupción, en fin, que pueden ser normas legales o no, o campañas de prensa o campañas públicas. O sea, Chile necesita una mejor política. Y eso es difícil clasificarlo como una reforma estructural. O sea, el gobierno del presidente Boric, desde mi punto de vista, es un gobierno para hacer un proceso global de cambio en Chile. Proceso global de cambio. Si uno va específicamente a lo que pasa en lo que llamamos la macrozona sur, en que los personeros de gobierno, incluido Gabriel Boric y la vocera Camila Vallejo, decían que no se podía seguir haciendo lo mismo si es que se buscaban resultados diferentes, donde fueron sumamente críticos de la declaratoria de estado de excepción, donde lo levantaron el 26 de marzo apenas asumieron el gobierno, el estado de excepción que se venía renovando en la anterior administración. ¿Qué tipo de confianza puede tener la ciudadanía en que las reformas efectivamente se van a realizar si se empezaron a utilizar las mismas recetas? Lo que pasa es que la violencia creció de manera descontrolada. ¿Por qué? Por los hechos que pasaron, ¿no? El incendio de los 36 camiones y otra maquinaria agrícola, un día a plena luz del día prácticamente, ¿no? Durante la mañana. O sea, los hechos comenzaron en la madrugada y terminaron prácticamente a mediodía, ¿no? En la comuna de Los Álamos, en la parte sur de la comuna de Los Álamos, que está al lado de la comuna de Cañete, y en Cañete hay un destacamento de carabineros de varios centenares de carabineros de la estructura operativa. Y estas patotas, mafias o grupos, no sé cómo llamarle, actuando de esa manera, sin ningún tipo de contención. O sea, ¿Cómo llegamos a esto? O sea, eso no había pasado nunca en ningún gobierno anterior. O sea, quiero hacer la siguiente afirmación. ¿Cómo no había pasado ningún gobierno anterior? No, sí, pues si se vienen quemando cabañas. No, un ataque armado de ese volumen no había ocurrido. Por la cantidad de camiones, dice usted. Y el despliegue operativo a plena luz del día, de diferentes grupos operativos. Pero esto no empezó el 11 de marzo. No empezó la acción violenta, no. Pero al gobierno del presidente Boric y los grupos armados de extrema izquierda le están planteando un desafío que ni siquiera habían planteado al gobierno de Piñera. Ah, ese es el punto. Grupos armados de extrema izquierda. Vale, lo entiendo. Dice usted, Sí, extrema izquierda, no antiestado, no anarquista. Uno de sus voceros ha llamado a la resistencia armada. Sí. Eso no había ocurrido. Entonces, ¿cómo no son situaciones comparables? Yo creo que en su criterio está el hecho de pensar de que el gobierno del presidente Boric no podía responder. De que al definirse como un gobierno de izquierda, de centro izquierda, progresista o como se quiera responder, este gobierno no puede responder a lo que ellos hagan. Pero desde ese punto de vista están equivocados. El gobierno es responsable de la marcha del país en su conjunto. Y por lo tanto está obligado a tomar decisiones, como la que anunció anoche. Juan Diego. Camilo, yo tengo la imagen de Camilo Escalona y Andrés Alamán, jóvenes estudiantes del colegio. Muy antigua esa imagen. Muy lejana. Dos jóvenes que eran de las FECES, ¿no? De las FECES, sí. Y hoy día estamos, cuando veo al Partido Socialista que vota mayoritariamente por usted dentro del voto hombre, sí, en esa competencia que usted dice con Urresti, una persona que fue joven, FECES, Federación de Estudiantes, luego estuvo en toda la lucha contra la dictadura, luego le tocó 30 años de democracia y se lo llama de nuevo a colación, se lo llama se le pide que vuelva a tomar la primera línea. Sí. ¿Ya? Esa mezcla, ¿no?, entre juventud, usted fue un joven, ¿no? Esa juventud y ahora que con la experiencia vuelve a la política. ¿Qué le falta a este gobierno? Le falta intercambiar con las generaciones más antiguas. Porque, como decía hace momentos atrás,
El gobierno lo dirige una nueva generación. Eso a mí me parece bien. Para el país es necesario. Podría incluso decirlo más categóricamente, no pueden gobernar siempre los mismos. Yo mi ánimo no es ingresar al gobierno desde el punto de vista administrativo. Mi ánimo es tener una responsabilidad política que me permita entregar la experiencia que el Partido Socialista tiene. ¿Y es verdad que Gabriel Boric le mandó un WhatsApp con el resultado de la elección del PS? Me felicitó, sí, me felicitó. Ya. Aun cuando yo le hice notar que teníamos una diferencia. Ya, a ver, cuéntenos. Colo Colo va a ser campeón y la Católica no. Que la Católica. Lo lamento por el presidente, pero... Ya, pero usted dice, el déficit, a propósito de la pregunta a Juan Diego, que le dice, ¿qué le falta al gobierno? Usted dice, el déficit de gestión política del gobierno está dado por la falta de diálogo con generaciones que tienen más experiencia. Claro, es que los países, y esto es parte de la discusión de hace 2 años atrás, yo no la quiero resucitar porque ahora se trata de colaborar, pero los países no parten de cero. No parten de cero. Por ejemplo, en el Partido Socialista estuvo a punto de abrirse una discusión, yo creo que absurda, torpe, de cuánto es el grado de apoyo que el Partido Socialista le da al gobierno del presidente Boric. Yo creo que es una discusión enteramente esotérica, porque los partidos están o no están en el gobierno. Con respeto a la esoteria que claro. te puede achuntarle alguna vez se le puede achuntar. Pero los partidos están en el gobierno. No es que estén a media. Entonces hay... Yo siento que la Internet es maravillosa en muchas cosas, pero falla en una cosa, que dificulta la relación entre las generaciones sucesivas. ¿Por qué? Se atrincheran. Mucho Twitter. Se atrinchera uno respecto del otro. Paula, no se comunican entre sí. Sí. Camilo, le quería preguntar, básicamente una mirada crítica, autocrítica con respecto al Partido Socialista y al estallido social. Sí. Es decir, hoy día, han pasado ya prácticamente 3 años o 2 años y medio, estamos en una conversación constitucional, un poder independiente que es el poder constituyente que ya cumplió con su labor, pero si uno lo mira hacia atrás, esto de no lo vimos venir, la mirada en torno a cuánto dejó de hacer el Partido Socialista o cuánta responsabilidad, ya que estuvieron en el gobierno 3 veces, así, o sea, 4 veces. 4 o 5 veces. ¿Dónde está esa autocrítica o cuál autocrítica podría hacer usted con respecto a ese tema? Yo creo que hay 2 momentos. Un momento entre los 90 y 2000 y después el momento de la década anterior. Después del gobierno de Piñera, por así decirlo, del primer gobierno de Piñera. ¿Cuáles serían esos 2 momentos? Yo creo que en la primera etapa el Partido Socialista o el grueso del partido, no necesariamente todo, porque siempre hubo opiniones críticas, cayó en el conformismo. En la autocomplacencia, de pensar que todo marchaba bien y que lo que había que hacer eran retoques, no cambios de forma. Luego vino Piñera. Yo creo que hubo dos llamadas de alerta. Una, los pingüinos. César Valenzuela, Karina Delfino. Ambos socialistas. Ambos socialistas. Ese fue una primera llamada, un primer alerta. Y segundo, el movimiento que encabezó el presidente Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, ¿no? El movimiento estudiantil de comienzo de la década anterior, que ya fue universitario, digamos. Fueron dos alertas. Y en consecuencia, la segunda alerta, yo creo que sonó, pero no lo suficiente en nuestros oídos. Yo escribí como presidente del Senado, con la ayuda de la Biblioteca del Senado, el libro que se llamó El retrato de la desigualdad. Yo creo que no me equivoqué en eso, en señalar de que lo que había era un grado de desigualdad que el país no iba a ser capaz de soportar. Pero llegamos hasta ahí. ¿Cuándo lo escribió, Camilo? Eso fue cuando yo era presidente del Senado, el 2012. Ya, ¿se pactó demasiado con la derecha para los cambios? El tema no son los pactos, el contenido sí. El contenido fue conformista. El contenido fue y la connivencia con el empresariado y el financiamiento. Yo lo voy a decir de la siguiente manera, las concesiones fueron muy grandes. Yo de verdad creo que, yo entiendo, no soy de cabeza dura, trato de explicar el conjunto de la situación. Entiendo que el gobierno del presidente Lagos tenía dificultad en su primera etapa, porque Lagos asume con poca diferencia de votos respecto de Lavín
Y segundo, asumen un periodo recesivo con crecimiento cero. Entiendo que está en dificultades, lo viví, porque yo era secretario general del Partido Socialista, entiendo, teníamos dificultades severas. Yo hice mi campaña de diputado en Arauco, en la región del Biobío, había 3 crisis simultáneas. La crisis forestal, la crisis de la pesca y la crisis del carbón, había un desempleo feroz, entiendo, habían dificultades. Pero la agenda pro crecimiento que firmó Izaguirre con el empresariado hizo concesiones demasiado grandes. Uy, hay harta ropa sucia que habrá que lavar en casa. Juan Diego. ¿El Partido Socialista se olvidó de la población? ¿Se olvidó del pueblo? No, de la población no. ¿No se olvidó? De la población no, pero del de las proceso. Poblaciones, digo. Sí. No, de las poblaciones no, porque paradojalmente nuestra fuerza electoral está en las poblaciones, fíjese. Nosotros siempre hemos tenido dificultades. Cuando yo era presidente del Partido Socialista, nuestro problema era qué iba a pasar con nuestra votación en las comunas Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes, en fin, porque ahí nuestra votación cae en un hoyo. Claro. ¿Ah? Nosotros siempre mantuvimos nuestra presencia en el mundo popular, nunca lo abandonamos. Es una crítica, yo creo que desmedida. Camilo, lo que medimos sin el suficiente rigor fue el impacto que iba a tener en la convivencia en nuestro país, la aberrante desigualdad que tiene la sociedad chilena. Camilo, el presidente Ricardo Lagos, preocupado por el desarrollo del trabajo de la Convención Constitucional, dijo que eventualmente, en último caso, la Constitución vigente no es la del 80, sino que es la del 2005 con la firma de Lagos. ¿Cuál es su postura frente al borrador de la Constitución? ¿Va a votar a prueba? Sí, pues. Ya, va a votar a prueba. ¿Prefiere la nueva Constitución que la del Lagos? ¿O no es la del Lagos? Es que yo creo que no es la del Lagos. Porque yo creo que las constituciones son una construcción histórica también, pues no es solamente el texto ni la redacción. Entonces se olvida en Chile, que hablamos de la memoria, pero tenemos frágil memoria, que la dictadura en la madrugada del 11 de septiembre suprimió la constitución que había. Sí, gobernó por decreto ley. No, a las 10 de la mañana o 9 de la mañana, con el bando que le instituyó al presidente Allende, era un bando que ya suprimió la constitución del año 25. Entonces no es que el año 80 no se haya hecho un proceso en el cual se puso término a la constitución del 25 y se instaló la del 80, no. La del 80, la constitución del 25 se suprimió a sangre y fuego en la madrugada del 11 de septiembre del 73. Y en consecuencia, lo que el país necesita no es la constitución que ese mismo Pinochet hizo. Lo que el país necesita es lo que está haciendo la Convención Constitucional, con sus defectos, perfecto, tiene defectos, pero lo que necesita es una constitución nacida en democracia. Últimas dos preguntas. Sí, Camilo, una pregunta, volviendo a esa juventud. ¿Qué hacías tú a los 36 años? Boric tiene 36 años, está gobernando. No, yo ¿Qué hacía? ¿Qué está, si usted, es que tenemos una vivencia distinta. Si hubiera sido presidente, ¿en qué yo estaba? a los 18 años salí al exilio. Asumí de jefe del aparato clandestino del Partido Socialista el año 82. Estuve clandestino 6 años, desde los 27 hasta los 33. Ya. Esa es una experiencia vital que muy pocas personas tienen. Marca fuerte. Claro. ¿Y teniendo hijos, haciendo familia? No. Mi hija nació en ese proceso, nació el año 87. Por eso le digo. Y el 89... ¿Qué edad tenías? 34 fui candidato a diputado y entré al Parlamento. O sea, de los 34 para adelante tengo otra vivencia distinta. O sea, hay varios Camilos Escalona en el proceso. Y habla en tercera persona, Camilo. Sí, ¿Está contento de volver a la primera línea? Me parece a mí un orgullo para mí. Sí. Poder aportar de nuevo. Claro. Paula. Camilo, a propósito era justamente la pregunta que le quería hacer. ¿Por qué vuelve? Pensando en lo que hay que ofrecer hacia adelante, porque el Partido Socialista tiene un partido de larga data, de raíces muy fuertes en la historia política del país. Pero estamos en un momento tan distinto también. Entonces, el Camilo Escalona, ¿qué le ofrece hacia el futuro si es que llega usted a tener, porque todavía no sabemos, supongo que todavía no tiene un cargo formal, pero esta vuelta, pensando en el futuro, ¿qué hay hacia adelante? Aportar al proceso de cambio. Se lo dije al presidente Boric cuando le respondí las felicitaciones que me envió. Mi sueño de construir una nueva sociedad, no hablemos del socialismo, hablemos de una nueva sociedad. En democracia, pluralismo y libertad lo vi quemarse en la madrugada del 11 de septiembre.
Desde un techo de un colegio en Santiago, vi cómo pasaban los Hockenheimers, bombardearon La Moneda, se encendió y ya se derrumbó todo. Mi sueño de vida quedó quemado a los 18 años. Yo veo en Boric la posibilidad que ese proyecto se restablezca ahora en nuestro país, en estas nuevas condiciones históricas. ¿Refundando todo? Por eso que para mí es muy importante. No, si no lo va a refundar todo, pero tiene que hacer un nuevo país, una nueva sociedad, una nueva forma de entendernos entre los chilenos, una nueva convivencia. No podemos andar a tarascones, asaltándonos a cada rato, con portonazos, sicarios, dando vueltas. O sea, la vivencia que está teniendo la sociedad chilena hoy día es deplorable. Necesitamos una nueva relación entre las personas. No es solo un problema de reformas estructurales, como dije hace un rato, no es solo de recuperar la estabilidad macroeconómica. Aquí se requiere que la gente en la cabeza piense una manera distinta de entendernos como país. ¿Y eso no es de izquierdas y derechas o es de izquierdas y derechas? La izquierda tiene una visión, yo creo, más certera de lo que se necesita que la derecha. Ok. Se nos acabó el tiempo, Camilo Escalona. Pero no excluyente. No excluyente. Eso es lo que pueden acusar desde el otro sector político. Muchísimas gracias, muy interesante la conversación. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Pausa, ya seguimos con más. De regreso en este Días Contados de martes 17 de mayo. Yo los empiezo a contar como temporada 1, episodio 7. T1 es 7. Ya vamos en el episodio. Claro, porque este programa no tiene los días contados, va a ir sumando episodios y temporadas. Muy bien. Esa es nuestra ambición, ¿cierto? Oye, ¿qué les pareció la conversación con Camilo Escalona, Paula? Qué buena conversación. A mí me gustó mucho. Me llamó la atención su reflexión final. Creo que estaba muy... no sé si emocionado es la palabra. Sí, está emocionado, diría. ¿Te pareció emocionado, sí. no es cierto? A mí me pareció, cuando le preguntamos por el futuro, porque volver a la política después de todo, ¿para qué? ¿Para qué se vuelve a estas alturas? Camilo es un hombre que debe estar cerca de los 70 años, yo pienso. Y él dijo algo interesante, dijo, quiero volver a retomar un sueño que se vio truncado con el bombardeo a La Moneda el año 73, un sueño de país. Tiene 66 años, me apuntan. 66 años. Sí. Chuta. Sí, ya, ¿Te pasaste? Sí, me pasé cerca, está en el barrio. Pero a ese punto me parece interesante su compromiso bien cabal con el gobierno del presidente Boric y la idea de retomar un sueño truncado por la dictadura. ¿Y cuánto votante habrá sentido lo mismo cuando votó por Boric, no? ¿Cuántas mujeres y hombres mayores que vivieron eso sienten que esta es la posibilidad? Yo creo lo interesante del... Si yo no soy tan, no me había detenido tanto en su emoción y en lo que había sentido y en lo que encarna Boric para él, pero hay que reconocerle también que el socialismo llega al gobierno de Patricio Aylwin. O sea, uno de los grandes logros que tuvo Patricio Aylwin fue juntar a socialistas y demócratas cristianos, que se odiaron durante los 17 años de dictadura. La democracia cristiana y el PS y todo el partido de izquierda, el MAPU, la IC, todo lo que hubo en torno a la izquierda versus la democracia cristiana, se le cobró siempre muy caro el hecho de haber apoyado el golpe militar en un inicio, a pesar de que en la mitad, en el camino del golpe militar, se opuso a la dictadura. Se pusieron como partido. Claro, pero... y de alguna manera se entiende también que el Partido Socialista tuvo que comerse muchos sapos durante los primeros años de la Concertación. No olvidemos que a Frei le tocó defender y después le tocó a Lago el retorno de Pinochet y con de Inglaterra. de ministro. Insulza defendiendo además el retorno, la defensa del retorno de Pinochet y el enjuiciamiento en Chile. Entonces es interesante que él diga, una persona que yo considero de los actores políticos más relevantes que ha tenido el retorno a la democracia. Oye, ¿sabéis qué me llamó la atención a mí? Cuando yo le pregunté cuando le preguntamos si se había pactado mucho en los 30 años, yo le pregunté la connivencia con grupos empresariales que financiaron la política. Ahí también. Y como le pega Nicolás Izaguirre con la agenda pro crecimiento que firmó con los empresarios. Que en el gobierno de Lagos tiene que haber sido eso, ¿no, Paula? Sí, gobierno de Lagos. Yo creo que eso a Izaguirre le pesa mucho. Mucho. Hay que entender, ojo, yo siempre recuerdo que el gobierno de Lagos, yo no estaba en Chile en esa época, pero yo me acuerdo que desde afuera yo veía el gobierno de Lagos las dificultades que tenía con el empresariado. Aristía, que en ese momento era el presidente de la CPC, la Producción del Comercio, la Cámara de Comercio, la Confederación de Producción del Comercio, Aristía era
un tipo muy duro y que quería quitar el sal y el agua al gobierno de Lagos, y estaban todos en torno al fracaso del gobierno de Lagos. Pero terminaron amándolo, acuérdate. Exacto, por eso, a lo que voy, que hasta qué punto no se les pasó la mano, tal vez dirán hoy día, ahora, hasta qué punto no se le pasó la mano en este cariño al sector empresarial, correcto, al sector privado. Oye, que no se nos acabe el tiempo para hacer nuestros temitas. Último comentario. Solamente decir que la carga simbólica del presidente Lagos era gigante, era el primer socialista que volvía a entrar a la moneda tras el golpe militar. Y esa carga debe haber sido enorme para la derecha dura pinochetista. Hoy estamos haciendo retropolítica, pero sí, bueno, lo meritaba nuestro invitado. Pero nunca es malo recordar. Bocar, tu temita. Sí, yo traigo un tema hoy día. Yo sé que esto está súper bullado, que las personas lo han escuchado probablemente muchísimo, pero no quiero dejar de mencionar lo importante que ha sido el fallo en torno al caso del cineasta Nicolás López. El fallo es un fallo que todavía la defensa lo puede apelar, pero el fallo lo condena a pasar 5 años y un día en la cárcel. Esto es porque hubo un grupo de mujeres que desde el año 2018 vienen empujando una acusación. La acusación tenía 2 partes, era una acusación con respecto a la violación y abuso sexual. Recordemos además que esta es una industria, la industria del cine, de la televisión, del espectáculo, de la generación de contenido, que es muy compleja, porque es una industria, sobre todo la del cine, donde esto sucede en el mundo, no solo sucede en Chile. Sabemos el caso que fue el caso del productor, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Harvey Weinstein. Exactamente. Y además interesante cómo los medios también pesquisan a los medios. No nos olvidemos que este es un caso que parte el 2018 porque se hace una nota en la revista El Sábado y ese medio se pone a investigar esta industria del cine y la televisión, cosa que a mí me parece súper interesante que los medios pesquisen a los medios. Sí, me parece interesante, pero quiero destacar sobre todo el valor de las víctimas, el valor de esas mujeres que insistieron, que lo pasaron súper mal. Sostener durante 4 años. 4 años en una industria donde probablemente no les dieron trabajo, donde las señalaban con el dedo. Un cineasta que había tocado el cielo, que tenía además una personalidad bastante exuberante y donde sentía que esto era tirar y agarrarse en el fondo en un punto. La condena debiera él pasar 2/3 de esta pena, de los 5 años y un día. Si todo ocurre en ese sentido, eso significa 3 años de presidio. Es una pena dura, es una pena... Es un hito. Es un hito, y eso es lo más relevante, Carola. Es un hito que me lleva a la última reflexión. Las mujeres pueden ser víctimas durante muchos años y conformarse con la idea de ser víctimas. Pero es súper relevante que las mujeres entiendan que pueden pasar de ser víctimas y mantener silencio a ser protagonistas de que se haga justicia en sus casos. Y eso es lo que saludo hoy día. La condena de Nicolás López en el comentario de Pablo Huácar. ¿Y tú, Juan Diego? Quiero recordar que estamos en guerra y que hay una guerra que está ocurriendo ahora en Ucrania y que no se nos olvide, porque yo creo que para mí las guerras siempre han sido muy interesantes muy interesantes en términos literarios y estudiarlas. Y de pensar que uno está viviendo con una guerra que está ocurriendo ahora es bastante dramático. Y el caso es de esta fotografía. Es una mujer que se llama Marianne Chmerevsky, no sé cómo se dirá. Y ella es una mujer que en la fotografía apareció cuando bombardearon una maternidad en Mariupol, esa zona que ha sido destruida, pero así arrasada. Sí, terrible. Tenemos la foto por ahí, ¿cierto? Sí, y es ella, esa foto, ella está saliendo justamente de la maternidad después del bombardeo. Y fue motivo de, el caso de ella, después hay varias fotos que vamos a seguir viendo, pero ella fue muy agredida por parte de los separatistas y por parte de Rusia, de las agencias rusas. Esta es una fotografía de Associated Press que dio la vuelta al mundo y fue portada de
diarios a nivel internacional. Y se dijo que ella era una persona que era una actriz, que era falsa esa fotografía, y pusieron como contrapunto a una fotografía de ella haciendo su trabajo previo a este bombardeo, en donde ella vendía maquillaje. Entonces salía la foto de ella. Influencer. Sí, era un influencer que, bueno, y que todo esto estaba preparado. Y es interesante cómo incluso en una guerra, hoy día las redes sociales sirven de apoyo para, en este caso, el invasor, desprestigiar una persona que es icónica y que es una imagen bastante fuerte, brutal, sí, ¿no? Claro. Y que llama a la conciencia. Sí. No sé si tenemos ahí, esa nacional. es justamente la imagen que decía yo. La imagen de la derecha es la imagen de ella previo a la guerra, cuando era una vendedora de productos de belleza, y después cuando embarazada sale de la maternidad en Mariupol. Y bueno, y ha sido bastante agredida por sectores separatistas de Ucrania que desean la anexión a Rusia y por las agencias rusas. Tremendo. Oye, ya termina, estamos finalizando esta edición de Los Días Contados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan junto a Vía X. Nosotros nos reencontramos mañana en Días Contados. Contamos todo y contamos con todos. Creo que tenemos que empezar a ensayar eso como en coro, ¿ya? Mañana lo decimos los tres. ¿Los tres? Vale. Sí, yo creo que sería bueno. Qué bonito. Buena tarde. Mañana, chao.